a ver algunas condiciones muy particulares. En este video, bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el GD&T. Básicamente, los objetos fabricados varían en cuanto a su tamaño y respecto al modelo original, debido a que, bueno, pues utilizamos diferentes softwares CAD y nos referimos a modelo en esta parte de que, bueno, pues si bien es cierto, cuando nosotros diseñamos el componente para que sea ensamblado en un equipo, ya sea para el uso comercial por algunos otros, pues ahora sí que beneficiarios de estos productos, pues una de las partes importantes que interactúa en esto es la parte de la variación del proceso. Entonces, regularmente, digamos que hay una estrecha relación entre lo que es la variación del proceso y la desviación dimensional. En ese sentido, comúnmente, por ejemplo, la variación del proceso puede causar problemas en el ensamblado, y esta es una de las razones principales por las que debemos realizar a veces los análisis de calidad. El departamento de calidad de nuestras compañías, bueno, regularmente se encarga de revisar algunas cuestiones que están directamente relacionadas con la parte de la variación del proceso. Por lo tanto, si nosotros tenemos pues algunos problemas con el ensamble, bueno, pues estos eventualmente o en un futuro podrían convertirse en problemas un tanto más funcionales. En ese sentido, entonces, cuando se vio esta parte, bueno, pues los ingenieros y los fabricantes y tanto los consumidores vieron la necesidad de poder entablar, digamos, un nuevo sistema. Y en ese sentido, bueno, se soluciona este problema para poder tener una misma comunicación entre el cliente y el proveedor. Bueno, nace lo que conocemos como el lenguaje simbólico llamado GD&T. Entonces, una vez que se crea este sistema, es decir, este lenguaje simbólico, bueno, pues se trata de reducir, digamos, esa diferencia entre lo que es el cliente y el proveedor en términos de ciertas mediciones. Entonces, básicamente, bueno, pues por sus siglas en inglés, Geometric Dimensioning and Tolerancing, es básicamente como lo conocemos, y este sistema está normalizado por los estándares como lo es el ASME, el 14.41 2003, y la ISO 1672 en su versión 2006, pero también me parece que la más actual es la 2015. En la plataforma les voy a compartir este material. Me parece que el código ASME o el estándar ASME lo tengo a la mano, entonces los voy a compartir para si lo necesitan, bueno, pues pueden consultar esta parte, esta información con más detalles. Entonces, básicamente, digamos que de forma muy general, lo que hace el sistema GD&T es decir a los operadores de fabricación y a los inspectores la variación permisible del producto, ya sea en una característica, puede ser en una medida de posición, en un diámetro, en algunas cuestiones muy particulares. ¿Y qué va a tratar de hacer? Bueno, estandarizar cómo se mide la variación. Esa es, digamos, la meta importante de este sistema o para qué fue creado. En ese sentido, entonces, si nosotros le damos una definición ya un poquito más formal, pues si bien es cierto, el GD&T es la abreviatura del dimensionamiento geométrico y tolerancias, un sistema para definir y comunicar las intenciones del diseño y las tolerancias de ingeniería, que ayuda a los ingenieros y fabricantes a ejercer un control de las variaciones en los procesos de fabricación. Entonces, básicamente, tal vez, pues, nuestro departamento de calidad, nuestro departamento de diseño, estén un poco más familiarizados con estos términos. Sin embargo, bueno, pues se utilizan al día a día. Tradicionalmente, digamos, con un sistema de tolerancias simples, pues regularmente es como el que se muestra pues en esta imagen. Sin embargo, bueno, pues a medida que se creó los nuevos sistemas, bueno, podemos contener nuevos elementos que nos ayudan a tener un dimensionamiento geométrico y de tolerancias pues más robusto, más acertado, con el fin de reducir los problemas de calidad
poder controlar nuestro proceso y eventualmente así cumplir con los requerimientos del cliente. Entonces, si bien es cierto, a pesar de que se tenía anteriormente un sistema que podría ayudarnos en la medición, bueno, pues debido a la comunicación entre la parte de los ingenieros y el fabricante y el cliente, bueno, se crea un nuevo sistema conocido como el GD&T. En general, pues nuevo relativamente, pero pues este sistema se lleva utilizando pues ya bastante tiempo. Entonces, básicamente de manera muy general, pues la imagen que se muestra en la parte izquierda pues es el método de tolerancia simples, mientras que el que lo vemos en la parte derecha pues es utilizando un dimensionamiento geométrico. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las diferencias muy particulares entre cada uno de estos métodos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con un sistema de tolerancias simples y tenemos una pieza que no tiene mucha complicación, es una placa, si bien es cierto tiene por aquí un recorte, un filo, un chaflán, y a partir de aquí, bueno, pues sí, la complicación sería el barreno que tiene en cierta posición. Entonces, una vez que tenemos esta pieza, si nosotros utilizamos, digamos, un método de tolerancia simples, un sistema de tolerancias simples, bueno, pues podríamos utilizar, por ejemplo, estas tolerancias. Básicamente, bueno, pues la posición del barreno estaría a 15 más menos 0.1 y bueno, de forma vertical estaría en 10 más menos 0.1. Entonces, nosotros tenemos básicamente nuestra medida ahora sí que la nominal de 10 unidades y con una tolerancia de más menos 1. Y así, a partir de aquí, nosotros podríamos manufacturar nuestra placa. Sin embargo, el modelo, digamos, o la forma en que se hace esto cuando utilizamos las tolerancias simples, bueno, es básicamente con una zona cuadrada. En cualquier punto, digamos, de este cuadrado, en este caso, bueno, está un poquito maximizado para verlo, pero en cualquier punto dentro de este cuadrado yo podría colocar la posición para iniciar el barreno que se muestra. En este sentido, bueno, es una parte importante conocer el diámetro. Digamos que si es un diámetro de 10 milímetros, yo podría colocar aquí mi herramienta, mi broca, para hacer el barreno en la placa o cualquier herramienta que considere utilizar. Pero bueno, en este sentido yo lo podría colocar en cualquier parte dentro de este círculo, de este cuadro. Y bueno, pues podría hacer el barreno de mi pieza y poder cumplir con los estándares de calidad especificados por el cliente. Sin embargo, en algunas ocasiones resulta que pasa algo interesante. Es decir, que yo podría, por ejemplo, colocar mi herramienta para hacer el barreno en esta posición y yo seguiría cumpliendo con los estándares de calidad que estableció el cliente. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque estoy dentro de la tolerancia, es decir, pues si mi nominal es 15 y es 10 y ambas son más menos 0.1, yo estaría dentro de especificación en la posición para hacer el barreno en mi placa como se muestra en la figura. Sin embargo, vean, ¿qué pasaría entonces, por ejemplo, si yo coloco la posición de mi herramienta para hacer el barreno, digamos, donde se coloca el punto en color guindo? Bueno, pues resulta que como estoy fuera del recuadro, pues esto sería una posición rechazada, es decir, que cuando el cliente lo mida, pues me va a decir, no, es que no está en posición, eso va a generar defectos de calidad. Pero la pregunta general que deberíamos de hacernos aquí y que se hicieron, bueno, pues estos ingenieros que se pusieron de acuerdo de tal forma de tratar de crear un nuevo lenguaje, un nuevo sistema, de tal manera que nos ayude en esta parte, es preguntarse, ¿hace esta desviación en la dirección que el comportamiento no sea funcional? Pues eventualmente no se ve que esté tan lejana al origen, por llamar que este punto es el origen, pues no se ve tan lejano. Eventualmente, tal vez si hacemos algunas estimaciones, pues si medimos la distancia que existe, digamos, entre este punto y el punto azul, pues tal vez sea
igual que la distancia que existe del centro o de este origen hacia el punto guindo. Y eventualmente, bueno, pues entonces sería tal vez un falso rechazo. Por lo tanto, entonces no sería conveniente trabajar con este tipo de sistemas. Por lo tanto, para tratar de manejar esta parte en la que el cliente tiene la razón y nosotros como fabricantes hicimos el esfuerzo por controlar nuestro proceso, bueno, pues se creó este sistema que les menciono del dimensionamiento geométrico. Entonces, a partir de aquí vamos a revisar algunas cuestiones que ya van más relacionadas a este sistema del GD&T. Entonces, el dimensionamiento geométrico y de tolerancias, digamos que si tenemos exactamente la misma placa que con el barreno en esa posición, ahora vamos a trabajar con algunas características, digamos, diferentes. Si bien es cierto, si nosotros hacemos un zooming a la parte central donde vamos a colocar nuestra herramienta para hacer el barreno, bueno, pues en lugar de utilizar, digamos, una zona rectangular o un cuadro, pues ahora el dimensionamiento geométrico propone utilizar un círculo. Y entonces a partir de aquí nosotros vamos a colocar o vamos a determinar la posición donde vamos a colocar la herramienta para poder hacer el barreno, si lo queremos saber desde ese punto más práctico. Y entonces, bueno, resulta que si ahora en lugar de utilizar la zona, digamos, rectangular, utilizamos una zona circular, pues resulta que la posición anterior que veíamos en color guindo, pues ahora sí está dentro de la zona de aceptación. Sin embargo, pues es como pensar, pues sí, es muy cómodo, ahora le cambié la geometría y ahora resulta que sí está dentro de especificación. Y entonces habría que encontrar ahora una razón para justificar que en realidad hay algo que justifique el hecho de poder utilizarlo. Entonces vamos a trabajar con algunos conceptos que ustedes ya vieron anteriormente en alguna otra sesión, en alguna otra materia. Y bueno, no es nada nuevo, no es nada extraordinario. Yo creo que durante nuestra formación académica hemos trabajado con estas fórmulas o con estas herramientas, entonces no es nada del otro mundo. Entonces, básicamente, pues ahora con la parte del GD&T, pues cambia un poco a la hora de determinar la posición del centro del barreno. En este sentido, bueno, pues si nosotros tenemos, digamos, el símbolo de posición y además vamos a establecer el diámetro, en este sentido, el diámetro serían de 0.28 unidades, a diferencia de la zona rectangular que el lado del cuadro era de 0.2. Y bueno, ahora vamos a agregar la parte de los detalles de las referencias, es decir, nosotros incluimos una referencia, digamos, en la línea horizontal inferior, pues para poder determinar la posición del barreno, y en la línea vertical de la misma pieza, bueno, vamos a establecerla como referencia para poder establecer la posición del barreno en la placa que les mostraba. Y entonces vamos a ver por qué razón pues cambiaron a esto. En lugar de utilizar una zona rectangular, pues cambiamos a una zona circular. Y entonces, bueno, este es el símbolo que se utiliza para determinar lo que es una posición verdadera. Existen algunos otros símbolos para ver, por ejemplo, lo que es la cilindricidad, el paralelismo, la centricidad, entre otras características. Y un poco más adelante vamos a revisar esta simbología. Entonces, básicamente nosotros trabajamos con esta parte donde determinábamos que si nosotros colocamos, digamos, la posición de nuestro barreno en la esquina superior derecha, es decir, en el primer cuadrante, pues bueno, resulta que puede ser la misma distancia hacia este otro punto que está en la parte del círculo, que está por encima del segundo cuadrante. Pero habría que demostrar si realmente esto tiene un efecto. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, nosotros podríamos medir la distancia de cada una de las posiciones. Entonces, eventualmente, si nuestra zona rectangular tenía una tolerancia de 0.2, porque nosotros dijimos que la nominal, por ejemplo, era de 15,
más menos punto 1, por lo tanto, pues nuestra zona de tolerancia serían 0.2 milímetros. Mientras que en la otra característica de posición, digamos en la vertical, nosotros teníamos una nominal de 10 unidades más menos 0.1. Por lo tanto, bueno, pues esto es un rectángulo, digamos, en forma de cuadro. Es una zona rectangular, pero en general pues es un cuadro. Por lo tanto, entonces nosotros podríamos determinar cuál es el punto, digamos, desde el origen a la esquina superior derecha, es decir, a la esquina superior derecha de nuestro primer cuadrante. Y nosotros podríamos, por ejemplo, medir cuál es la distancia. Existen diferentes métodos con lo que lo podemos hacer. Nos podemos apoyar, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras, y entonces sería 0.1 al cuadrado más 0.1 al cuadrado, y una vez que hacemos esa suma, bueno, tendríamos que sacar la raíz cuadrada. Pero bueno, pues aquí utilizamos un software que nos ayuda a determinar la distancia, que eventualmente si hacen la operación, pues les obtendrán como resultado 0.141. Y eventualmente entonces la distancia que existe, digamos, del origen al punto A o al primer punto, pues serían 0.41 unidades. Esta sería la desviación dimensional de la posición del barreno. Y ahora, si nosotros trabajamos con el sistema de dimensionamiento geométrico, pues nosotros establecimos que en lugar de utilizar una zona rectangular, vamos a utilizar una zona circular. Por lo tanto, entonces, de igual forma, del origen, nosotros vamos a dibujar un círculo hasta el punto, hasta el vértice de nuestra zona rectangular. Y entonces nuestro círculo tendría un diámetro de 0.14 unidades aproximadamente. Ese sería el radio de nuestro círculo. El diámetro en general del círculo pues sería de 0.28. Disculpen, me confundí un poco en esa parte, pero bueno, nuevamente retomando, el diámetro del círculo del sistema de dimensionamiento geométrico es de 28 unidades, ese es el diámetro de 0.28 unidades, mientras que el radio es de 0.14 unidades. Y en ese sentido, pues podríamos determinar si realmente el punto que era rechazado cuando utilizábamos una zona rectangular, pues resulta que no lo es. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros medimos la desviación dimensional de esa posición, resulta que es de 111. Por lo tanto, es incluso menor que el punto máximo de utilizando la zona rectangular para hacer el sistema de tolerancias. Entonces, a partir de aquí se demuestra que no solo es por evitar que se rechacen los componentes, sino esto nos ayuda a demostrar que en realidad la posición del punto B pues no va a afectar básicamente en manera significativa el desempeño de nuestro componente. Y esa es la razón principal por la que esa asamblea de ingenieros se reunió y propuso este método para trabajar con el dimensionamiento geométrico pues de las piezas que se quieren hacer. La parte del diseño nos puede ayudar en este sentido. Entonces, básicamente nosotros podríamos entonces, si ya conocemos, digamos, las dos desviaciones dimensionales, podríamos estimar un error entre estas desviaciones dimensionales. Entonces, si la primera es de 0.141 y lo vamos a comparar contra el punto B, sería menos 0.111. Y entonces, para calcular el error, nosotros necesitaríamos la desviación dimensional del punto A menos la desviación dimensional del punto B entre la desviación dimensional del punto A. Y entonces tendríamos una función como la que se muestra debajo del círculo. Básicamente, pues vamos a trabajar con el valor absoluto y así obtenemos que el error entre estas dos desviaciones sería de 0.2127. Es decir, la desviación de la ubicación teórica del barreno
que está contenido o que va a utilizar el punto B es 21.27% menor que si utilizáramos las tolerancias simples o las tolerancias tradicionales. Y esa fue la razón principal por la que se creó este sistema de dimensionamiento geométrico. Nosotros lo podemos demostrar que es relativamente menor. Entonces, utilizar la posición del punto B para poder hacer el barreno en nuestra pieza, pues es relativamente menor que si utilizamos la del punto A, hablando en términos de la desviación de la ubicación teórica. Eso es lo que estamos trabajando, hablando de la desviación de la ubicación teórica de la posición para el barreno. Eso es de lo que estamos trabajando en este sentido. Entonces, como vieron esta oportunidad, los ingenieros, bueno, pues determinaron que podría ser importante utilizar este sistema. También, si así lo desean, ustedes podrían estimar, digamos, el error que existe entre la posición del punto A y la posición del punto C. Debe ser menor al 15%. Entre el 10 y el 15% debe ser el error entre estos dos puntos. Entonces, ¿cuál es la ventaja ahora? Tendríamos que determinar cuál es la ventaja de utilizar una zona circular en lugar de utilizar pues una zona rectangular. Entonces podríamos trabajar, como les mencionaba, con lo que es pues el área de un cuadro, que no es otra cosa más que lado por lado. Y entonces, si nosotros sabemos que el lado del rectángulo, o en este caso del cuadro, es de 0.2 unidades, pues nada más tendríamos que multiplicar 0.2 por 0.2 y obtendríamos que el área es de 0.04 unidades cuadradas. Mientras que si nosotros estimamos el área de un círculo, bueno, pues es pi por radio al cuadrado. Una vez que estimamos y si consideramos que el valor de pi es de 3.1416, bueno, y el radio es de 0.14, porque tenemos el diámetro del círculo de 0.28 unidades, pues entonces eventualmente si elevamos el 0.14 al cuadrado obtendríamos el valor de 0.0196 unidades. Al hacer la multiplicación nos establece que el área de un círculo es de 0.0615 unidades. Por lo tanto, pues el área es mayor. Por esa razón es que se creó pues este nuevo lenguaje, este nuevo sistema para trabajar con el dimensionamiento geométrico y las tolerancias. Por lo tanto, entonces, la ventaja de utilizar este sistema en lugar de utilizar una zona circular, bueno, es que hace que el área de tolerancia sea 53.75 más grande. Pero en realidad no solo es que sea no es que sea a nuestra conveniencia, pues es lo que está pasando. ¿Por qué razón? Porque lo que pasa en esta zona, digamos que es en estas zonas, que son 8 en esta ilustración, bueno, pues serían falsos rechazos, porque como demostramos, pues utilizar cualquier punto dentro de estas zonas, pues incluso tiene una desviación menor que el punto, digamos, más alejado del origen en la zona rectangular. Esa es la razón principal por la que decidieron cambiar a utilizar este nuevo sistema. Entonces, en ese sentido, a partir de que ellos determinaron, por ejemplo, en la medida de posición que se podía utilizar, y si bien es cierto, todas estas herramientas, al igual que algunas otras, pues empezaron a modificar y se empezaron a hacer más robustas, a tratar de ser utilizadas con más precisión, pues como un recurso, digamos, de la guerra. Pues una vez que terminan las guerras, bueno, pues en la parte de ingeniería se siguieron utilizando para mejorar la precisión y poder controlar los procesos. Entonces, esta parte no solo es que haga que la tolerancia sea más grande, sino lo que en realidad está haciendo es que nos está ayudando a reducir los falsos rechazos de nuestro proceso. Y una vez que reducimos los falsos rechazos, bueno, pues esto nos podría ayudar a
determinar un mejor control del proceso, tener mejores indicadores de calidad y poder trabajar con el fin de cumplir con las características de calidad del cliente. Por lo tanto, bueno, a pesar de que nacieron algunas otras, como lo es la redondez y el símbolo, bueno, aquí se muestra en esta tablita, ya sea la perpendicularidad, la concentricidad, el paralelismo, la redondez, entre otras formas que se utilizan. Sin embargo, bueno, pues a medida que avancemos en las sesiones podemos utilizar pues algunas otras características de tolerancias, ya sea de forma, de orientación, de localización, entre otras. Entonces, si nosotros pensamos en esta parte, en el desarrollo, si bien es cierto, al principio mencionaba lo de pues que la variación del proceso siempre puede tener un efecto en cuanto a la funcionalidad del componente. Entonces vamos a trabajar, digamos, con un diseño muy simple. Pues básicamente estas son dos placas. Entonces la primera tiene un barreno y bueno, la segunda pues tiene un pin que va a hacer el ensamble. Y aquí nos muestra pues algunas dimensiones en las que debe de tener el pin, en las que tiene que tener el barreno para que se puedan establecer pues un ensamble entre nuestros componentes. Entonces, a medida que esto es importante, que se quiere hacer, digamos, el ensamble entre componentes, trabajar también con la parte de la funcionalidad de nuestros componentes, el GD&T genera, digamos, un apartado o digamos, una herramienta que nos puede ayudar en este sentido y se le conoce como el modificador de condición de material. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que eventualmente cuando nosotros hacemos un ensamble y si nosotros, digamos, hacemos un zoom in a este detalle, pues se vería aquí la parte del ensamble y de alguna manera pues el pin debe poder ensamblar en el barreno de forma que pueda cumplir con la función para la cual fue diseñado. Y por lo tanto, entonces, bueno, pues el GD&T crea pues unos símbolos para trabajar con esta parte, poder hacer los ensambles, poder seguir cumpliendo con los requerimientos de calidad. Entonces, bueno, después de nuestra dimensión, bueno, genera algunos símbolos y a partir de estos símbolos nosotros podemos determinar cuáles son las tolerancias de nuestras geometrías, de nuestros diseños. Entonces, vean, otra de las partes que se obtiene como resultado, pues es el bonus tolerance, que básicamente, bueno, pues nos ayuda a poder pues determinar las dimensiones que vamos a utilizar en nuestros componentes para poder ensamblarlos, si es que se van a ensamblar o si pensamos en algún otro tipo de función que tiene el componente, bueno, pues poder utilizarlo. Entonces, a partir de aquí nosotros podríamos determinar ciertas condiciones. Vean. Entonces, ¿cómo se hacen estos cálculos? ¿Cómo nos va a ayudar a trabajar con esta parte de los ensambles? Entonces, la primera parte es que si nosotros vamos a trabajar con un ensamble como en el que se mostraba hace un par de slides, entonces digamos que la primera recomendación de este sistema de dimensionamiento geométrico es la condición máxima de material. Entonces, el símbolo que utilizamos para determinar la condición máxima de material es la M dentro de un círculo y bueno, pues por sus siglas en inglés es Maximal Material Condition y a partir de aquí pues nosotros podríamos establecer ciertas condiciones. Entonces básicamente la figura que se muestra en la parte derecha pues es el ensamble de los componentes, solo que lo separé. En la parte superior muestra la pieza del pin y en la parte inferior, bueno, pues muestra la pieza con el barreno para poder llevar a cabo el ensamble. Y entonces, ¿qué debemos de considerar? Bueno, si nosotros consideramos, por ejemplo, que nuestra pieza del barreno tiene un diámetro con una medida nominal de 10 unidades más menos 0.1 de tolerancia, bueno, pues a partir de aquí nosotros tendríamos que considerar condiciones muy particulares. A la hora de diseñar el pin, a la hora de hacer el diseño del pin, bueno, debemos tomar en cuenta esta parte, esta tolerancia que es de 10 más 0.1. Y entonces, pues a la hora de hacer la pieza, digamos, donde se va a ensamblar
es la que tiene el barreno, bueno, debemos considerar las condiciones particulares. Si esta misma pieza nosotros la tenemos con la nominal de 10 y tenemos una tolerancia de más menos 1, entonces tendríamos esta capacidad, es decir, que el diámetro puede ser de 9.9 o puede ser de 10.1 unidades. Entonces, ¿qué vamos a considerar cuando vamos a trabajar con la condición máxima de material? A la hora de elaborar el diámetro del pin, si trabajamos con la condición máxima del material, el diámetro del pin debe ser de 10.1. Esa es la dimensión del pin. Mientras que si vamos a trabajar con la condición máxima de material, el diámetro del barreno debe ser de 9.9. ¿Para qué? Para que las dos piezas se puedan ensamblar. Entonces es importante hacer este tipo de análisis, determinar si va a haber un ensamble, si vamos a tener algunas condiciones posteriores para poder trabajar con este sistema. Entonces, el GD&T, además de crear, digamos, las nuevas referencias para poder utilizar un sistema de dimensionamiento geométrico, pues además de determinar, como dijimos anteriormente, la parte de el modificador de la condición de material, bueno, si bien es cierto, ya determina la condición máxima del material, pues también en algunas otras ocasiones sería conveniente determinar pues una condición recíproca, es decir, la condición mínima de material. Por lo tanto, ellos también determinaron lo que es la condición mínima de material. Por lo tanto, es de least material condition. Y entonces el símbolo que utilizamos a la hora de tener una referencia de GD&T, pues es una L dentro de un círculo. Ese es digamos, el símbolo que vamos a utilizar. Ahora, vean, tenemos exactamente la misma pieza, es el mismo ensamble, tenemos la misma tolerancia, una nominal de 10 más menos 0.1 de tolerancia. Y entonces, a la hora de hacer el diseño, si nosotros vamos a trabajar con la condición mínima de material, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Pues ahora serían inversos. El diámetro del pin trabajaría con 9.9, mientras que el diámetro del barreno ahora trabaja con 10.1. Esa es, digamos, ahora la condición mínima de material. Pero bueno, estas son las condiciones que utiliza esta parte del GD&T. Ahora vamos a verlo, cómo lo trabajaríamos, por ejemplo, con una pieza. Digamos que vamos a manufacturar esta pieza que no tiene no es muy compleja, no hay mucha complejidad en esta pieza. Básicamente es una placa con un pin y bueno, resulta ser que nuestra demanda de producción dice que tenemos que hacer 10,000 piezas, 15,000 piezas diarias. Por lo tanto, entonces tendríamos que trabajar con algunas características muy particulares, sobre todo las que se deben a la calidad del ensamble. Es una característica en tanto al ensamble. Entonces, si nuestro cliente establece que nuestra característica de calidad, digamos, es el diámetro con una nominal de 10 unidades y con una tolerancia de más menos 0.1, bueno, pues hay que prestar atención a esta parte. Entonces, si nuestro cliente establece que este pin, básicamente el diámetro del pin es una característica de calidad para él, o en este caso, solo nos vamos a enfocar en esta característica de calidad, lo que es el diámetro. Y también nos muestra, pues aquí, una característica importante acerca del diámetro de esta placa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, podríamos trabajar para poder cumplir con la característica de calidad de diferentes formas. Una de las maneras para poder medir que nosotros cumplimos con la característica de calidad que establece el cliente es, pues podríamos medirlo a través de una medición por coordenadas. Si nosotros tenemos en nuestro laboratorio un equipo CMM, pues podríamos medir la dimensión sin ningún problema y podríamos ver si cumplimos con la característica de calidad que estableció el cliente o no. Si tenemos algún otro equipo como un brazo faro en el mercado, de los que hay en el mercado,
pues también lo podemos hacer. El problema es que si tenemos un alto volumen de producción, 10.000, 15.000 piezas, pues estar llevando las piezas a laboratorios pues no es tan simple. Otra de las partes importantes es que también debemos hacer un muestreo y hacer una programación, y en nuestro laboratorio, bueno, pues eventualmente, como se haga de forma programado, pues se va a obtener una muestra y se va a llevar al laboratorio para asegurarnos que estamos cumpliendo con la característica de calidad que establece el cliente. Eso es verdad. Sin embargo, tendríamos que pensar tal vez en tener algo que me ayude en términos de poder medir rápido si cumplo con la característica de calidad con el cliente, de tal forma que hasta el operario pues no le tome tanto tiempo, incluso en la misma digamos de forma simple pueda hacer la medición. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo podríamos hacer a través de un gauge. Podríamos diseñar lo que es un gauge, un go-no-go o alguna herramienta que nos ayude a medir básicamente si el pin, que es la característica de calidad que establece el cliente, que es la prioridad, pues cumple con lo acordado en el dibujo o no cumple. Y entonces, pues aquí tendríamos que considerar algunos de los conceptos que vimos anteriormente para ver si cumplimos con esta característica. Entonces, vean, si nosotros tenemos básicamente esta pieza y nosotros queremos determinar o queremos, digamos, diseñar un gauge que nos ayude a medir el diámetro de este pin, entonces nosotros podríamos pensar en dos alternativas. Mencionamos anteriormente que es la condición máxima de material y la segunda es la condición mínima de material. Entonces, si nosotros ya tenemos esta parte, nosotros podríamos pensar en esas dos alternativas. Sin embargo, debido a que nosotros queremos determinar si este pin pues cumple con los requisitos de calidad, pues nosotros podríamos pensar en utilizar la condición máxima de calidad. ¿Y cómo vamos a determinar la condición máxima de calidad? Pues básicamente aquí es la condición máxima de calidad es 10 más 0.01, eso es igual a 10.1. El gauge, básicamente, ¿cómo vamos a medir el gauge para el pin? Entonces, el gauge para el pin, pues sería la dimensión máxima del pin más la tolerancia del símbolo del GD&T. En este sentido, nosotros vamos a utilizar que, digamos, la dimensión máxima del pin es de 10.1 y la tolerancia del símbolo es de 0.05, como se muestra en la imagen. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta unidad, entonces hacemos la suma y básicamente serían 10.5 unidades. Entonces nuestro diámetro, el diámetro de nuestro gauge, pues debe de medir 10.15 unidades. Deberíamos de tener un gauge que nos ayude básicamente a medir el diámetro de este pin, pues utilizando el valor de 10.15. Entonces, bueno, pues ya lo podríamos ver en un ensamblaje, digamos, de esta forma. Y así es como podríamos utilizar pues este sistema de dimensionamiento geométrico y tolerancias pues para diseñar diferentes herramientas.